Buenos días, vamos a ver si podemos recuperar un poco de tiempo, perdón por el pequeño retraso o el gran retraso. Vamos a ir directamente a la segunda parte del Camón y quería presentar al profesor Lassuen. Es bien conocido, pero vale la pena decir algunos datos biográficos de su excepcional biografía. Es alcañizano, nació en el año 32 y está, pues como ya veis, joven absolutamente. Es doctor en Ciencias Económicas, fue becado para realizar cursos de especialización en la Universidad de Madrid, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera, hasta que hizo su máster en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ha sido lector en Económicas y Sociología en el Instituto Español de Londres. También fue profesor adjunto de la Cátedra de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona. Luego fue catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Madrid y fue el primer decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma, de la cual pues prácticamente fue uno de los fundadores de esa universidad, que en estos momentos es una de las más prestigiosas de España. Es doctor honoris causa de la International Academy y fue diputado en la legislatura constituyente de España, en la segunda legislatura de España, en la tercera legislatura y en la cuarta legislatura. En estos momentos pertenece al Círculo Aragonés de Economía y es el responsable del del Grupo Aragonés del capítulo español del Club de Roma. Profesor Lassuen, cuanto antes empecemos, mejor. ¿Tengo que ir allí? No, como quieras. Muy buenos días. Por elección de los miembros del Club de Roma de Aragón, tengo el honor de comentar la segunda parte del Camón, el informe 2018 del Club de Roma, dos de cuyos autores, el copresidente internacional, profesor von Weizsäcker, y mi compañero de Ejecutiva Nacional, señor Álvarez, que están entre nosotros. Yo quiero darles la bienvenida personal en nombre del Grupo Aragonés. Queridos Ernst y César, bienvenidos. Y a los presentes les ruego que le den conmigo a estas dos personas un fuerte aplauso. Comenzaré diciendo que una de las personas que más respeto en su juicio acerca del presente y futuro de la humanidad es el Papa Francisco. Esa es la razón por la que comienzo este comentario al Camón, como hace el propio informe, con unas ideas del Laudatio Si. Dice Francisco que nuestras generaciones gestionan la tierra de la que no son propietarios, sino ocupas, aplicando una ejecutoria ignorante, inmoral y suicida. A corto plazo explotan torpemente cuanto pueden su riqueza, lo que además hacen favoreciendo a los poderosos, es decir, manteniendo una pobreza innecesaria, incrementando la desigualdad a largo plazo, explotando la naturaleza, que no es objeto inerte, sino un ser vivo donado por Dios y, por tanto, erosionando peligrosamente la casa común de la humanidad. Hay quienes arguyen, con lógica, que con el Génesis en la mano, los que así actúan no transgreden nada, porque siguen literalmente la interpretación cristiana de la creación. Dios decidió crear al hombre a su imagen y semejanza para que pudiera dominar a todas las criaturas, y le pidió que se multiplicara y llenara la tierra y la sometiera. Otros contraatacan esta posición suscribiéndola en parte. Argumentan que en un mundo vacío de hombres, estos pueden ser libérrimos, porque Dios no tiene necesidad de ayudarlos ni de dirigirlos. Por el contrario, en un mundo lleno,
tiene que ocuparse de su pueblo elegido, tiene que, a través de sus sabios, ancianos, encaminarlos religiosamente hacia la yihad, es decir, la vida esforzada, como diría luego Mahoma. Todas las religiones monoteístas han seguido la misma idea del gran patriarca, que posteriormente se transformó de ideal y poder religioso en poderes autoritarios, militares primero y civiles después, sustentándose para ello en plebes proclives a creerlo debido a su creencia en un evanescente mito religioso. Ese discurso ha sufrido grandes mareas, entre las que hay dos opuestas que hay que destacar para facilitar el análisis. Una individualista y progresista, trascendente, al final del siglo XVIII. La Ilustración, que ha sido la causa del progreso de los dos últimos siglos y medio. La otra, que es la que estamos experimentando hoy en día, populista, conformista y pasajera, porque no tiene raíz ideológica, pero crítica, porque durante una década probablemente puede condicionar negativamente a los gobiernos occidentales de centro-izquierda y de centro-derecha, reduciendo su eficacia y desaprovechando así la posibilidad de beneficiarse de la onda de crecimiento a largo plazo que se va a producir hasta la mitad del siglo. La marea populista es de derecha, izquierda y transversal. En la izquierda y derecha populistas predominan los más adultos. En la intermedia, la transversal, los jóvenes, que se denominan pluralistas. En Occidente, el movimiento pluralista, que es el que hemos de evaluar y ayudar a progresar prioritariamente, porque la juventud ha de dirigir nuestro futuro, contiene a su vez dos variedades opuestas. Los activos, que creen y quieren que el mundo vuelva a crecer, y los pasivos, que por el contrario, no creen que se pueda lograr, y no solo no están dispuestos a trabajar por ello, sino que parece que quieren dar marcha atrás de lo logrado. Los autores de la parte segunda del informe se declaran pluralistas pasivos y piden que el Club de Roma se una a ellos en el parón que proponen y en el retroceso que sugieren. Otros pensamos que el devenir humano entrará en peligro si no lo sigue, liderando un Occidente dinámico y creativo. Somos los pluralistas activos y pensamos que el Club de Roma debe ayudar a crear una nueva ilustración, cimentada en la antigua y erigida hacia el progreso, con el fin de alcanzar la felicidad con los nuevos medios que sustituyan a los que se han estropeado en su aplicación. Para entender las diferencias entre esas dos confluencias del pluralismo, resumiré los grandes fines y medios de la Ilustración. Ambos los crearon la Revolución Inglesa del siglo XVII, el de las luces, y la francesa del XVIII, de la razón. La primera revolución global, libertad y razón, fue su síntesis. La libertad y la razón, junto con la mano invisible, término que en su época se utilizaba en lugar de divina, crearon las ciencias naturales y sociales modernas, las más célebres, la física de Newton y la economía de Smith, que juntas han creado la gran máquina de la expansión en población y en nivel de vida mundiales de los dos últimos siglos y medio. Desde 1800 al presente hemos pasado, en efecto, de 1.000 a 7.500 billones de personas y de una renta por habitante anual media del orden de 1.000 a 10.000. Unas décadas antes nació la política liberal moderna, la democracia parlamentaria, con Locke,
que ha sido el origen del liberalismo en sentido anglosajón, no europeo, del Estado moderno, que sin embargo apenas se comenta en el Camón, lo que creo que hay que corregir. El progreso espiritual y material registrado, sin embargo, no ha sido gratuito. Ha tenido muchos costes, que a continuación resumo y que es inevitable corregir también, no solo en el texto, sino, espero, en la vida. Porque si no es así, podemos agonizar por el deterioro ambiental que hemos iniciado o explotar bajo las bombas atómicas de los conflictos que se pueden crear por la escasez de recursos y productos en lo que resta de siglo, al que estamos abocados a llegar a 11.000 o 12.000 millones de habitantes y a una renta per cápita de $30.000. Esa problemática la anticipó ya el Club de Roma en su fundación en 1968 por Peccei y King. Yo la vengo difundiendo desde la creación del capítulo español del Club de Roma del año 1976, que se produjo gracias al empuje de Díaz Jorlaina, al que hay que agradecer que hoy estemos aquí. Para resolverla, desde 1991, cuando King y Snyder publicaron The First Global Revolution, el deber asumido del club ha sido y es cada vez más esbozar una resolutica de la misma, la solución de la pobreza y degradación del medio ambiente, el calentamiento global, el exceso de gasto militar, la escasez de energía y agua, etcétera, etcétera, recomendando para ello invertir el 0,7% del PIB de los países industriales, como se aprobó en la Cumbre de Río. Objeto que no se ha cumplido, porque el mundo occidental ha perdido gran parte de la moralidad que mostró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el colapso de la Unión Soviética. En efecto, los Estados Unidos entraron en la guerra, la ganaron con la ayuda de los rusos. Crearon el Fondo Monetario, la Banca Mundial, el Plan Marshall y resucitaron a una Europa destrozada que se recuperó económica, social y políticamente gracias a que durante medio siglo los norteamericanos pagaron la casi totalidad de los gastos de defensa de la NATO y los europeos con ese ahorro, alrededor del 2% de su PIB, han financiado estados de bienestar que han sido los cimientos de su prosperidad. Después desaparecida la amenaza soviética, en el 1980, los Estados Unidos redujeron su gasto en Europa y lo reorientaron al ayudar al resto del mundo, esta vez fundamentalmente no por la vía militar, sino por la económica, mediante la ampliación y regulación del comercio mundial a través de la creación de la Organización Mundial del Comercio para afrontar los nuevos peligros asiáticos derivados de la guerra de Vietnam. Esa es la explicación más generalizada. Pero no solo les motivó el miedo. Hay que destacar que hubo otra razón, que ahora está revelando el gobierno norteamericano. Sin alaracas, USA ha estado declinando relativamente en el mundo y ahora está bastante exhausta. Trump lo sabe. El American First y On Top of the Pack son lemas defensivos, no agresivos. A su entrada en la guerra mundial, Estados Unidos tenía aproximadamente el 50% del PIB mundial y la URSS y China oscilaban alrededor del 5%. Estados Unidos, dueña del mundo, fue muy generosa. Financió a su costa el progreso y la paz mundiales y fue perdiendo relativamente su fortuna. Como consecuencia, hoy en día solo tiene un poco más del 20% del PIB mundial. China casi tanto
y creciendo a triple velocidad. Sin la ayuda del resto de América y Europa, que suman en torno a un 25% decreciente, en 1 o 2 décadas la mayor economía del mundo será China, con la pérdida relativa de libertad y nivel de vida mundial que puede significar, especialmente en Occidente, como sucedió desde el colapso del Imperio Romano hasta la industrialización europea. La mayor potencia china durante todos esos 15 siglos no benefició al resto del mundo a la par. Sus grandes innovaciones tardaron varios siglos en filtrarse a Occidente. Está clarísimo. El desarrollo económico mundial sigue precisando un nuevo liderazgo occidental, político y económico, que supere los obstáculos encontrados y corrija los defectos acumulados superándolos. En primer lugar, este liderazgo exige una nueva relación atlántica. Los Estados Unidos no saben exactamente lo que hay que hacer y no pueden cargar con su mayor coste. Europa tiene, por tanto, que integrarse más políticamente y asociarse de igual a igual con ellos para aplicar una política económica global que facilite que la futura economía mundial de los servicios, menos intensiva en energía y más conocimientos por unidad del PIB, es decir, de menor peligro ambiental relativo, sea más cooperativa, pues en otro caso su desarrollo potencial, mucho mayor que el actual, no se producirá. Debido, según los pluralistas pasivos, con los que estoy totalmente de acuerdo en este punto, debido a los errores e ineficacia que produce la falta de cohesión social y gestión de los mortales. Conducta, según ellos, robustecida en las últimas décadas por las doctrinas ultraliberales europeas que ha elaborado la Sociedad del Mont Pelerin, dirigida por Hayek, para flexibilizar incompleta y defectuosamente las rigideces de los estados de bienestar. ¿En qué quedamos, señores pasivos? ¿Han sido los estados de bienestar esenciales para el milagro económico y político de Europa desde 1989, como he resumido antes y cree casi todo el mundo? ¿O por el contrario, han generado economías rígidas de bajo crecimiento y alto paro, como dicen los pasivos? Voy a tratar de resolver esa contradicción con la misma metodología del informe, la del mundo lleno y la del vacío anticipada. Dice el movimiento pluralista pasivo que los grandes autores clásicos, que considera puntales de la economía, que escribieron para el mundo pasado, necesariamente más vacío, se pueden aplicar ahora para reconstruir lo que hay que aplicar en el mundo actual, mucho más lleno. ¿Cómo? Su respuesta es aplicando sus políticas de una forma más fiel a sus supuestos, que lo han hecho los pluralistas más prácticos que nos han traído hasta aquí. Los autores fundamentales que seleccionan son Smith, Ricardo y Darwin. Curiosamente se olvidan prácticamente de Keynes, lo que es paradójico, porque muchas de sus ideas, aunque erradas, solo tienen algún apoyo en el keynesianismo. También se olvidan de Locke, que para la evolución política y económica futura es tanto o más importante. Los autores clásicos no son suficientes, a mi entender. De Adam Smith nos destacan que en La riqueza de las naciones, de 1776, gracias a la mano invisible, la persecución del beneficio propio mediante el trabajo esmerado, resulta en una mayor riqueza para la nación, que solo se cumple si las reglas de conducta de las personas en la sociedad y en el mercado
son compatibles, es decir, cuando las normas morales y las leyes son equivalentes. En breve, cuando el mercado tiene lugar dentro del mismo Estado, o viceversa, tengo que subrayarles. Se olvidan por completar que cuando el mercado crea su propio Estado, lo que se ha producido muchas veces también debe ser. De lo que concluyen que como el comercio actualmente es solo uno y muy grande, el internacional, y el país medio de los 194 existentes muy pequeño, las consecuencias para ellos son muy graves si solo participan en el grande. Lo que en consecuencia tienen que hacer, aconsejan, es restringir sus actividades productivas y comerciales lo más que puedan dentro de los límites de sus estados. O alternativamente, hay que recordarles, deberían aconsejar también que siempre que se integren gradualmente en estados mayores que engloben sus mercados, solución que tampoco consideran. El siguiente autor que comentan es David Ricardo, especialmente en su libro Principios de Economía y Tributación del año 27. Parten de unos datos que explican por una causa exógena al contexto. Dicen que el comercio bilateral tras Bretton Woods, aplicado en la posguerra hasta la Revolución Soviética, fue beneficioso, mientras que el que se estableció detrás de la creación de la Organización del Comercio Multilateral ha sido perjudicial, lo que fundamentalmente atribuyen al diferente poder y actitud de Estados Unidos en los dos periodos, hay que decir. Omnímodo en la primera parte y mucho más disminuido después. Fue Estados Unidos el que produjo esa variación del comercio mundial. Y lo intentan explicar arguyendo que Ricardo probó lógicamente que cuando hay dos países que comercian entre sí y solo en productos, es decir, sin que intermedien los servicios a través de movimientos de los factores, sus precios relativos son diferentes y en consecuencia los dos pueden ganar con el intercambio. Pero que esa ventaja comparativa desaparece a través del desplazamiento de sus factores, porque entonces los precios relativos de los países se igualan y las ventajas comparativas también lo hacen. Es decir, se tornan absolutas, lo que redunda en que, aunque también hay ganancias globales en el comercio internacional, no todos los países ganan. Unos ganan y otros pierden, aunque los que ganan lo hagan más que los que pierden. Aconsejan, por tanto, a los países pequeños que deben aislarse lo más posible del mundo globalizado y crear innovaciones, porque estas, dicen, nacen siempre del pequeño creador. Cada vez menos, de nuevo, hay que matizar, y en todo caso, siempre en torno a las grandes zonas del crecimiento mundial, nunca en los falsos paraísos de superficie. Por consiguiente, desde el punto de vista auténtico de Ricardo, como el de Smith, hay que recalcar, y así lo hago, hacen falta grandes países con grandes mercados, no pequeños estados con minúsculos estados. En cuanto al aporte biológico, su hipótesis es que la competencia no es imprescindible para el progreso. Sus argumentos son: Darwin sabía ya por Linneo que la competencia entre especies era un fenómeno local, no general. Por ello, en El origen de las especies explicó que en las Galápagos la evolución no se había producido por la lucha entre competidores. En su ausencia, las especies sin depredadores, los pinzones, siguieron evolucionando, adaptándose a los diferentes nichos que les proporcionaba la naturaleza. Luego, la biología moderna ha demostrado que la evolución se produce incluso sin nichos, solo por mutación de los genes. Para ello se apoyan en Wagner, en su libro de 2015, quien afirma que nuestros genes incorporan inmensas librerías de opciones que el genoma trata de continuamente de probar en la naturaleza y editar. De lo que concluyen que para llegar a la mejor solución biológica y por tanto social, no es necesaria la competencia dentro del mundo y mercado, basta con el azar, y que los pequeños estados con pequeños mercados mínimos propios sin competencia internacional
pueden evolucionar mejor porque el azar puede impulsar sus creaciones. ¿Por qué entonces tienen que intervenir los gobiernos y los estados en sus pequeñas sociedades para cohesionarlas como recomiendan y además cómo lo hacen? Bien, el Keynes que brevísimamente utilizan para justificar las políticas sociales de sus pequeños y aislados estados es aún un argumento todavía más débil. Su primer error es que Keynes, recuérdese, trató de solucionar el problema de la Gran Depresión en la década de los 30 en el Reino Unido, que no era un país pequeñito, era la segunda potencia mundial. En su teoría general del empleo, el dinero y el interés, arguyó que la oferta es casi automática. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque los productores están estrecha y rígidamente ligados a sus activos fijos y variables y tienen que generar beneficios para amortizar sus costes. En cambio, la demanda es muy variable porque depende de las expectativas cambiantes de los compradores, que son muchísimo más libres de variar sus compras por muchas y diferentes razones, no solo económicas, sino políticas, etc. Y para que se equilibre la oferta y la demanda y los productores puedan vender su producción y mantener su empleo, es imprescindible, por tanto, que alguien llene el posible descenso de la demanda respecto de la oferta de los compradores, o lo sustituya. O si, por el contrario, hay un exceso de demanda, que eleve los precios, que la reduzcan. Quienes normalmente contrarrestan los excesos de demanda son los bancos centrales. Lo hacen variando el tipo de interés a la baja para animar el gasto en consumo y sobre todo en inversión, y al alza cuando hay que frenarlos. Pero cuando los defectos de demanda son muy profundos y duraderos y se genera mucho paro, porque las reducciones del tipo de interés son insuficientes, es imprescindible que los gobiernos reemplacen, sustituyéndolos a los compradores individuales con políticas de inversiones públicas. El problema es que en el último siglo se ha probado que el Estado solo puede mantener el empleo cuando el país es casi autónomo y no precisa de suministros externos, o cuando los demás países les prestan indefinidamente el dinero que necesitan para pagar su exceso de gasto, lo que casi nunca es posible, y lo que cuando por azar tiene lugar, en lugar de una solución, es un problema nuevo y mayor. Recuérdese, por ejemplo, que Roosevelt, por ejemplo, tardó casi 2 legislaturas en salir de la Gran Depresión, a pesar de su gran inversión en infraestructuras. ¿Por qué? Porque tuvo mucho más dinero que el que necesitaba. Debido al patrón oro, las masivas inversiones financieras en Estados Unidos forzaron a la Reserva Federal a seguir una política monetaria contractiva cuando se estaba produciendo una fiscal expansiva. Últimamente también, en los últimos años, Estados Unidos también es ejemplo del caso normal. Ha salido de la gran recesión, aún vigente en el sur de Europa, muchísimo mejor que la dividida Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque ésta se ha beneficiado, sí, de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, pero no lo suficiente, porque se ha visto obligada por los convenios firmados no solo a aplicar una política fiscal poco expansiva, menos expansiva de lo necesario, sino a practicar contraproducentemente una política fiscal contractiva, austericida. ¿Quién puede imaginar que los pequeños estados con mini mercados, aislados en el mundo, puedan poner en práctica políticas neokeynesianas eficaces con poca financiación externa, como recomiendan los pluralistas pasivos? Y que adicionalmente, por agregación acerosa de todos ellos, de los 194,
se logre la cohesión internacional que el mundo precisa? Nadie. Yo creo, con los autores pasivos de la segunda parte del Canon, que la problemática mundial actual son los costes acumulados de la expansión poblacional y nivel de vida de los 2 últimos siglos y medio, que ha producido el desarrollo científico, económico y social que creó la libertad y la razón de la Ilustración. Pero a diferencia de ellos, entiendo que la solución a esos problemas no puede consistir en frenar el crecimiento, volver atrás y reemplazar la razón por la emoción al uso y la libertad por la anarquía pasota. Hay que corregir lo que ha fallado. Y los que han fracasado, básicamente en esos 2 últimos siglos y medio, no han sido los discípulos de Newton, ni los de Smith, y mucho menos de Keynes, sino, sobre todo, los malos alumnos de Locke. Locke y la democracia parlamentaria, especialmente los que después de Napoleón impidieron la evolución de la democracia parlamentaria tras su brillante concepción inicial en la Revolución Gloriosa Inglesa, con fórmulas más o menos autoritarias y dictatoriales de izquierda y de derecha. Han impedido que la política se consolidara como la aplicación científica de la libertad. Los teóricos y gestores de la política europeos no han sido capaces de construir un aparato teórico y práctico experimentable y cuantificable como las ciencias exactas, o al menos dentro de las sociales, como algo aproximable a ellas, como por ejemplo la economía, y en consecuencia no han colaborado en acompañar y facilitar el desarrollo técnico y económico a la que antecedió. Al revés, tras ayudar a crear con su influjo, como Locke hizo, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de 1776, que sigue facilitando su progreso, han servido para entorpecer su expansión en muchos de los demás naciones y estados. Las políticas de la mayor parte de los pequeños estados modernos, bastante de los medianos y algunos de los grandes, son hoy el mayor freno para su progreso, tanto más cuanto menores, más incultos y pobres sean. Eso es lo que prioritariamente hay que corregir. Es la política, estúpidos, hay que gritarles y subrayarles. En efecto, de lo dicho, es inevitable concluir que los jóvenes pluralistas que quieran solucionar realmente la problemática mundial futura con más empleo y nivel de vida no tienen que inventar nada radical, simplemente tienen que seguir las rutas antes apuntadas. Tienen que proyectar, trabajar y construir sobre los cimientos de la Ilustración y con su mismo propósito un nuevo edificio filosófico más amplio políticamente, más libre y más económicamente social, aumentando la libertad con más educación en ciencias naturales y sociales, porque solo la educación, especialmente la que induce a la creación, aumenta la libertad. Y más razón, no solo individual, sino colectiva, asociativa, de equipos multidisciplinares creativos, porque la mente individual, incluso las mejores, no pueden tener en cuenta todas las interrelaciones y efectos directos e indirectos de las ciencias y técnicas del futuro. Un último consejo para los jóvenes. La educación y la razón del futuro tienen que ser continuas, permanentes, a lo largo de toda la vida de los ciudadanos, porque el cambio de la humanidad tiende a acelerarse y las personas habrán de variar su empleo muchas veces a lo largo de su vida, para lo que tendrán que reprogramarse continuamente. Mi resumen:
Para alcanzar el éxito socioeconómico y evitar la catástrofe ecológica posible, basta con reconstituir imaginativamente el mundo desde Keynes, lo que implica asumir a Smith, Ricardo y Darwin. Pero el proyecto solo tendrá éxito si antes o al mismo tiempo, pero con más fuerza, reconstruimos la política desde el enfoque de Locke. Ese creo que debe ser el mensaje del Club de Roma. Desde ahora, la política debe garantizar la competitividad para inventar y al mismo tiempo que el triunfo del ganador se redistribuya solidariamente entre todos los participantes en la lucha creativa. Hay que vivir creyendo, trabajando, compitiendo y disfrutando firmemente en lo que cada uno hace y crea, como muestra con su ejemplo nuestro presidente Isidro Fainé, gracias a quien tenemos el Club de Roma aragonés y para el que pediré un aplauso. Parafraseando a Kant, crearé aude. Y ahora quiero un gran aplauso para Isidro Fainé. Profesor Larsuen, yo no soy economista y eso bien lo sabes. Vengo más de la ciencia y cuando se habla de Newton, a mí me parece que evidentemente Newton ha aportado mucho. Ha aportado a la mecánica y ha aportado una manera de pensar en el planeta en la cual la oferta y la demanda, el concepto de equilibrio, el concepto de acción y reacción, era algo que verdaderamente no solamente influyó digamos, en la ingeniería y en la física, sino también ha influido en la economía y hasta en la política. Yo creo que hay que reivindicar no solamente a Newton, sino a Carnot. Es decir, el concepto de irreversibilidad. Estamos destruyendo un planeta y lo estamos destruyendo con una cantidad de recursos, como se ha dicho antes, finitos. Y esos recursos finitos no los valoramos, los ponemos en el mercado como el esfuerzo que hay que hacer para venderlos y entonces el precio que lo ponga el mercado. No puede ser que las cosas que le cuestan mucho a la naturaleza no tengan valor en el mercado o lo tengan muy pequeño o tengamos que pagarle al utilizador, o sea, al extractor más que a la naturaleza en forma de reposición. Cuando yo veo que hemos llegado a determinados límites económicos de calidad, pues no hay más que decir, es verdad. Pero ojo, como dice Graham Maxton y Jürgen Randers, milagro, tenemos el cambio climático, pobreza, desigualdad, fricción social, desempleo sobre todo para los jóvenes, contaminación de los océanos, depredación de los recursos, pérdida de la biodiversidad, guerras civiles, religiosas, territoriales y por los recursos, por el agua, por el petróleo y quizás algún día por otras cosas como pueden ser los fosfatos necesarios para la alimentación y muchas otras, por ejemplo, ya está ocurriendo con el tema del tántalo en el Congo, simplemente para nuestros teléfonos móviles. Terrorismo, migraciones forzadas, refugiados, todos estos son problemas generados por un mundo en el cual la codicia ha sido absolutamente, digamos, la forma, digamos, de virtud. La virtud, antes se decía, la virtud uno tiene que proveerse por sí mismo y eso es bueno para todos. Al final la codicia se ha convertido en la virtud. Para mí hay un problema importante y el Camon en su segunda parte lo dice. Hay un profundo divorcio de nuestro conocimiento. Nuestro sistema educativo no tiene nada que ver con la realidad social. Y la academia está viviendo en su torre de marfil. La fragmentación del conocimiento y el reduccionismo imperan. No puede ser que la economía sea la única en el planeta. No puede ser. Alguien tiene que cuidar por las generaciones futuras. Y desgraciadamente la política, que es
la política estúpidos, pues sí, la política necesita pensar en el futuro, porque tendremos un futuro en el cual nuestros hijos van a tener menos recursos y más residuos, y además en un mundo finito, que estamos gastando en estos momentos ya 2 planetas. Ahora para junio ya hemos consumido, digamos, lo que genera el planeta. Entonces, creo que se necesita darle una nueva dimensión, no solamente a la economía, sino también a la política. Alguien tiene que pensar por el futuro, porque la política está pensando en sus votantes, no está pensando en los votantes futuros que no están en el mercado. Tienen que estar pensando también en el que hay que cuidar este planeta pequeño para los que no están aún en el mercado, ni están en la política, ni ponen votos. Por eso a mí me parece importantísimo. Sí, efectivamente se necesita un nuevo liderazgo, pero ese nuevo liderazgo no solo puede ser político y económico, tiene que ser ético. Y ese ético basado en números. Y para mí esos números van más allá del precio de las cosas, van hacia la idea de cuál es el consumo de recursos naturales, el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de minerales, el consumo de recursos forestales, el consumo de la contaminación. Todo eso no está en el mercado. Alguien lo tiene que defender. Y como no lo pongamos en el mercado y como no hagamos una economía con esa nueva dimensión, que tiene que estar ligada a un nuevo pensamiento, que el Camon le llama una nueva ilustración, pues yo creo que no va a ser nada fácil, porque el seguir el business as usual nos lleva a que todos vamos a vivir hasta que se nos acabe el euro. Yo ahí no veo futuro a nadie. En fin, en definitiva, ¿hay que aplicar científicamente a la libertad? Sí, hay que aplicar científicamente a la libertad, pero la ciencia es algo más que Newton y Darwin, es algo más. Y me parece que es importante pensar que este mundo estamos destruyéndolo irreversiblemente y el concepto de entropía no está en la economía. Y a mí esto me duele muchísimo, quizás porque nos falta, en esa fragmentación del conocimiento, nos falta diálogo. Cuando vemos un médico, resulta que el médico es especialista en corazón y no tiene nada que ver con los pies, o no tiene nada que ver con los otros. Cuando yo me miro, no soy una suma de células, soy algo más que la suma de las células. Y desgraciadamente en ciencia enseñamos cada uno nuestra parte, pero nunca vemos el todo. Y ese todo no es simplemente la economía y la política, es la biología, es el conocimiento del planeta y es la ética del respeto a los que son distintos y los que vivirán. Y eso alguien lo tiene que meter en su teoría. En fin, ese es mi punto de vista. Los economistas tenemos una cruz que se llama los políticos. Y es bastante sencillo. Todo el resto de la humanidad nos echa la culpa de los defectos de los políticos, cuando nosotros hemos propuesto desde hace ya mucho tiempo que los impuestos sirven para corregir todos los defectos que el resto de la humanidad atribuye a la economía. Pongan ustedes un impuesto Tobin, que los keynesianos lo hemos proponiendo desde hace 30 años. ¿Por qué no se ponen los impuestos que todo el mundo está hablando? Una imposición adecuada, no solo de redistribución de la renta, sino del uso de los materiales y de todos los procesos productivos, evitaría todos los problemas que están enunciando los físicos naturales, que se convierten en una especie de abogados de los recursos naturales, cuando lo podrían corregir clarísimamente diciéndole a los políticos como nosotros: pongan ustedes impuestos sobre el uso de recursos. Punto. Y se ha acabado. No tendríamos que tener estas reuniones y tener que escuchar a los abogados científicos, que nos digan: por favor, corrige eso la economía. No, la economía ha propuesto esa solución ya hace 30 años. Corregimos los defectos de las crisis con el primer Keynes y a partir de entonces hemos ido aplicando
todos los defectos que tiene el proceso de toma de decisiones económicas, que requieren necesariamente la intervención del Estado para corregir las crisis, para corregir la redistribución de la renta, para que los hombres sean más solidarios, para que no se malgasten los recursos naturales. Hemos propuesto todo eso, pero nos encontramos con unas clases políticas y unas instituciones políticas que funcionan pésimamente, torpemente, como dice Francisco, torpemente, ignorantemente y, sobre todo, injustamente. Entonces, no estoy dispuesto a aceptar ninguna crítica de ningún científico natural si no sale con una pancarta conmigo que diga: políticos estúpidos, sois el problema, corregidlo. Como vamos mal de tiempo, y la verdad es que esto es apasionante, podríamos estar discutiendo mucho rato. Yo creo que todo el mundo tenemos opinión. Yo creo que hay que dar tiempo a los jóvenes para que hablen de la resolútica, de la solucionática. Que lo hagan mejor o peor, hay que tener en cuenta y tener, digamos, el cuidado de pensar que son personas que se están formando, de tal manera que las ideas no están tan maduras, pero son jóvenes y a ellos les pertenece el futuro, no a los demás. Así que adelante, muchachos, y contar.